Buenas tardes, sean bienvenidos a su programa Vianney, Santo Cura de Ars. Les enviamos un cordial saludo hoy que es 21 de noviembre de 2022. Estamos ya en la semana 34 del tiempo ordinario. Es ya la última de este tiempo ordinario, estamos por empezar el Adviento. Su servidor Pedro Jiménez, y en los controles nos acompaña Adriana Ortiz. Bueno, pues nada más recordándoles cuáles son nuestra página oficial donde nos pueden sintonizar, que es la www.parroquiasanjuanvianney.org. Nos pueden encontrar también por Facebook como Parroquia San Juan María Bautista Vianney, como acceso rápido @Radio Vianney Guadalupe. Por YouTube nos pueden encontrar como Parroquia Vianney y en la radio como https://web.radiocrisoldelalegría.com opción TV2. Tenemos también un número de WhatsApp para cualquier comentario o saludo. Con mucho gusto los atenderemos. El número es 81 86 92 25 72. 81 86 92 25 72. Para cualquier comentario o saludo, por ahí nos pueden contactar. Bueno, pues vamos a ir preparándonos para este momento importante de nuestro programa, que es la Palabra de Dios. Los invitamos a que vayan acercando su Biblia y vayan buscando el siguiente pasaje para en un momento más adelante demos la lectura. Por favor, busquen a Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos del 46 al 50. El Evangelio de Mateo, capítulo 12, del 46 al 50. En un momento más adelantito vamos a dar lectura a este evangelio. Pues hoy, 21 de noviembre, estamos celebrando la presentación de la Virgen Santa María, la presentación de la Santa María Virgen, ¿verdad? Es una celebración, es una fiesta, ¿verdad?, que lo celebramos el día de hoy, y muchas personas que llevan este nombre de presentación hoy también celebran su santo. ¿Qué fue la presentación de la Virgen María? Pues sus papás, Ana y Joaquín, en un acto de fe, quisieron darle gracias a Dios por el nacimiento de esta niña, que fue el 21 de noviembre. La fiesta arranca desde el lejano año 543. Fue el tiempo en que se dedicó una basílica a la Virgen María la Nueva. Se levantó en el mismo monte Sión, en la explanada del templo. Las iglesias orientales, muy sensibles ante las fiestas marianas, conmemoran este día la entrada de María en el templo para indicar que, aunque era purísima, no obstante cumplía con los ritos antiguos de los judíos para no llamar la atención. La liturgia bizantina la trata como la fuente perpetuamente manante del amor, el templo espiritual de la santa gloria de Cristo nuestro Señor. En Occidente se le presenta como el símbolo de la consagración de la Virgen Inmaculada, que hizo de sí misma al Señor en los albores de su vida consciente. Este episodio de la Virgen María no se encuentra en los 4 evangelios. Sí que aparece, por el contrario, en un libro apócrifo, el Protoevangelio de Santiago.
Pero, como siempre, quien manda es el pueblo cristiano. Desde siempre la espiritualidad y la piedad popular han estado marcadas y han subrayado la disponibilidad de María, la Virgen, ante los mandatos e insinuaciones mínimas del Señor Dios. Por eso, tanto en Occidente como en Oriente, esta fiesta tuvo enseguida un éxito resonante entre todos los cristianos. María estaba destinada a ser un templo vivo de la divinidad. Según este evangelio apócrifo, la escena no puede ser más sencilla. Ana y Joaquín, en un acto de fe, de cortesía, quisieron darle gracias a Dios por el nacimiento de esta niña. No pensaron una cosa mejor que consagrársela de por vida. Cuando tenía 3 años, la llevaron al templo. La acogió un sacerdote mediante unas palabras que recuerdan el Magnificat, el himno de la Virgen María, en acción de gracias por lo que el Señor había hecho con ella. Esta fiesta data desde el siglo VI. Pues muchas felicidades a quienes llevan este nombre de presentación y sobre todo a las hermanas de presentación de Granada y del mundo. Entonces, como ven, pues hoy estamos de fiesta con este acto que realizaron los papás de la Santísima Virgen María en llevarla y presentársela al Señor, ofreciéndosela al Señor. Entonces, pues, aunque como dice aquí, realmente no requerían de esto, pero ellos quisieron seguir estos ritos que se practicaban en aquel entonces por los judíos. Muy bien, pues muchas felicidades a los que llevan el nombre de presentación. Bueno, pues ahora vamos a pasar, después de ver qué estamos celebrando hoy en el Santoral, vamos a pasar a lo más importante del programa, que es la lectura del Santo Evangelio, la palabra de Dios viva, que hoy vamos a meditar y reflexionar. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús estaba hablando a la muchedumbre, cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: Oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos, y quieren hablar contigo. Pero él respondió a lo que se le decía: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos, dijo: Estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues hoy el Señor nos ilumina con su palabra, con esta, vamos a decir, pensamos que a lo mejor un reproche, ¿verdad?, a su madre y a sus hermanos, como bien lo dice ahí la lectura. Pero Él resalta, ¿verdad?, que realmente los que somos hermanos y hermanas y madre de Jesús, somos aquellos que seguimos la palabra de Dios. Por eso dice aquí muy claramente: todo aquel, dice,
todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Pues que nosotros, para poder pertenecer a esa familia de Jesús, pues tenemos que seguir la voluntad del Padre. ¿Y qué es la voluntad del Padre? Pues yo creo que lo tenemos bien claro, pues es seguir su ley, sus mandatos. O sea, tenemos por ahí la ley de Dios en nosotros, que es los mandamientos, ¿verdad? En donde nos pide que realmente el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo, ¿verdad? Viene Jesús y le da esa plenitud, dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el mandamiento del amor es el que predomina, es el que nos lleva a cumplir con la voluntad del Padre. Si nosotros no amamos realmente, pues es muy difícil que realmente estemos cumpliendo la voluntad del Padre. Nuestro examen final pues es ese, o sea, ¿qué tanto amaste? ¿Qué tanto amaste a todos aquellos que puse en tu camino? A tu padre, a tu madre, a tus hermanos, si eres casado, a tu esposa, a tus hijos, si tienes hijos. O sea, se tiene que desbordar nuestro amor hacia nuestros semejantes, a los que están más cerca de nosotros. Y con esto estamos cumpliendo la voluntad del Padre, cumpliendo esa responsabilidad como cristiano, como bautizados, ¿verdad? Porque nosotros, cuando somos bautizados, pues ya heredamos, o como dice ahí, nosotros somos hijos de Dios, somos adoptados por Dios en el bautizo y somos hermanos de Cristo. Entonces, desde el bautizo ya estamos cumpliendo la voluntad del Padre, acercándonos a ese sacramento que es de iniciación cristiana. Porque ahí el Señor nos acoge, nos da la gracia, nos hace herederos del reino de Dios. Entonces ya tenemos el inicio en esta vida cristiana de conversión. De nosotros depende de acrecentar esa vida de gracia, de acrecentar ese amor hacia el Señor. ¿Para qué? Para cumplir la voluntad de Él. Muchas veces cuando somos bautizados somos demasiado pequeños, pero nosotros como padres, como nuestros padres, cuando ya tuvimos esa capacidad de leer y entender la palabra de Dios, pues ahí fuimos aprendiendo, fuimos creciendo en fe, en conociendo al Señor, ¿verdad? Conociendo al Señor de que Él es el que nos cuida, que nos protege en nuestro caminar, en ese caminar en la conversión, ¿verdad? Caminar hacia la salvación, que Él nos ganó, pero tenemos que cuidarla. El Señor ganó la salvación ofreciéndose Él en la cruz, con todo lo que padeció, con todo lo que se entregó, como dice por ahí la palabra, entregó hasta la última gota de su sangre por nosotros, ¿verdad? Entonces ese es un mandamiento del amor muy grande y profundo, ¿verdad? Que Él hizo por nosotros. Entonces, tal vez nosotros no vamos a dejar toda nuestra sangre, ¿verdad?, por los que nos siguen, pero al menos sí tenemos que estar con ese cuidado, con esa responsabilidad de todo aquel que se acerque a nosotros, ¿verdad? Enseñándole la palabra de Dios, enseñándole cómo puede acercarse más a Jesús. Hace algunos días veíamos ahí cómo un cieguito, ¿verdad?, le pedía al Señor misericordia, Señor, misericordia. Y mucha gente lo quería callar, mucha gente le decía, cállate, no molestes al Señor. Pero él insistió hasta que el Señor voltea y le dice, tráiganmelo, ¿verdad? Entonces, él podía acercarse, pero dijo, no, a aquellos que lo querían callar, tráiganmelo, acérquenlo a mí. Así como él, nosotros también de repente recibimos una señal que nos dice, acércate y tráemelo, porque hay mucha gente necesitada del Señor, pero a veces no se quiere acercar solo, voluntariamente, sino necesita a alguien que lo empuje, alguien que lo acerque al Señor, como le pasó a este cieguito. Y el Señor te dice, bueno, ¿qué es lo que quieres que haga por ti?, ¿verdad? Y él dice, quiero ver. Tal vez nosotros también
nos acercamos al Señor y le pedimos muchas cosas, ¿verdad? Pero Él quiere que lo pidamos, porque a veces decimos, pues es que Él debe saber que necesito más. Tal vez sí lo sabe, pero Él quiere oírnos, Él quiere escuchar, quiere saber realmente cuál es nuestra principal necesidad, ¿verdad? Entonces, ahí está esa tarea de nosotros, pues sentirnos parte de la familia. Por eso decimos Padre nuestro, porque Dios es Padre de todos nosotros, ¿verdad? Entonces, tenemos que sentirnos como hijos de Dios, hermanos de Cristo. ¿Por qué? Porque cumplimos la voluntad del Señor. Entonces, pues ahí está la tarea, hermanos, de pues seguir luchando, ¿verdad? Para poder permanecer en la gracia. Sabemos dónde podemos obtener esa gracia, ¿verdad? Entonces, pues hay que no quitar el dedo del renglón, mantenernos en fe con la esperanza de algún día, ¿verdad? Podernos encontrar con el Señor. Pues que así sea y pidámosle al Señor que nos siga dando esa fortaleza, esa iluminación para poder mantenernos con Él. Que así sea. Muy bien. Bueno, pues hoy tenemos un tema que me parece precisamente un poco relacionado a lo que platicábamos ahorita de la palabra del Señor, ¿verdad? Que hablábamos precisamente de cumplir su voluntad. Pero pues sabemos que siempre estamos luchando contra ese, bueno, vamos a decirlo, esa tentación, ¿verdad? Que siempre está empujándonos hacia caer al pecado, ¿verdad? Todos tenemos y sabemos que el Señor nos vino a dar toda su gracia, toda su palabra para poder vivir felices, vivir libres, ¿verdad? Con esa libertad. Pero pues no podemos negar que nuestra naturaleza es naturaleza pecadora. Pecadora, pero tenemos con qué defendernos del pecado. Entonces el tema que hoy quiero compartir con ustedes es un tema que a mí me gustó realmente porque sabemos que la naturaleza pecadora es difícil quitárnosla totalmente, pero se puede luchar contra eso. ¿Para qué? Para que sobreabunde la gracia, que nos llenemos de gracia diariamente. Tenemos los sacramentos, como decía ahorita, pues tenemos el sacramento de iniciación cristiana, que es el bautizo, inicialmente, pero una vez que crecemos en edad y conocimiento, pues ya podemos obtener el siguiente sacramento, que es la comunión, la Eucaristía. Y seguimos creciendo en gracia. La gracia nos llega en cada uno de los sacramentos, ¿verdad? Entonces tenemos el bautizo, tenemos la confirmación y después obtenemos la primera comunión o la Eucaristía, ¿verdad? El comer el alimento, ese alimento que nos lleva, que nos llena de gracia. Pero como les decía, pues esto es una lucha diaria, constante, contra el pecado. Pero tenemos todos los elementos para poder volver a la gracia. Sabemos que si caemos en el pecado, pues ahí está el sacramento de la reconciliación, donde nos acercamos y donde pedimos perdón por todas nuestras caídas, nuestras faltas, ¿verdad? Y entonces le pedimos perdón al Señor y sobre todo con ese convencimiento y con esa lucha de no volver a caer, ¿verdad? Si caemos, pues hay que acercarnos, hay que confesarlo. Pues sí, pues vamos a iniciar este tema que se llama Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿verdad? Vamos a comenzar hablándonos cuál es el objetivo de este tema. Primeramente, pues vamos a ahondar en el sentido del pecado, ¿verdad? Que sabemos que todos somos pecadores, pero agradecer el amor misericordioso de Dios Padre, que en Cristo nos invita a la conversión. También hablamos del amor, el amor misericordioso de Dios Padre. Dios Padre siempre está atento a nuestras necesidades, tanto así que nos envió a su Hijo, su único Hijo,
¿Para qué? Para que nos invitara a esa conversión. La iluminación doctrinal nos dice, pues en efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de un solo, todos serán constituidos justos, porque la verdad intervino para que abundara el delito, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esto lo podemos encontrar en Romanos 5, del 19 al 20. Nos habla aquí de una desobediencia de un solo hombre. Aquí nos está remontando a ese pasaje de la lectura de Génesis, donde sabemos que pues nuestros padres, Adán, ¿verdad?, y Eva, pues sobre todo Adán, fue tentado, fue llevado a perder la gracia de Dios. Sabemos que el tentador pues se apareció por ahí y pues le dijo que realmente podía comer del árbol prohibido, ¿verdad? En este caso fue pues a Eva. Eva fue la que cayó más fácilmente, pero invitó a Adán y Adán también aceptó esa invitación y pues cayeron en pecado. ¿Y qué pasó cuando se dieron cuenta de que habían cometido ese error de haber desobedecido a Dios, de comer de ese árbol prohibido? Pues sintieron vergüenza, ¿verdad? Entonces se escondían de Dios, pero Dios los buscó y Dios los reprendió, sí, porque no le obedecieron, pero el castigo pues fue, tienes que trabajar, ¿verdad?, para obtener. Y eso que tenían todo, ellos tuvieron que trabajar. Ahí fue donde realmente, por esa desobediencia, pues como dice aquí, por un solo hombre, todos fuimos constituidos como pecadores. De ahí empezó el pecado. Pero también sabemos que por la obediencia de un solo hombre, en este caso nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él obedeció al Padre, Él supo a lo que venía, Él supo realmente que su paso por la tierra iba a ser algo duro, difícil, ¿verdad? Pero obedeciendo al Padre, lo hizo y vino y nos salvó. Y ahí nos constituyó como justos, ¿verdad? Porque nos trajo la verdad, nos trajo el conocimiento de Dios y nos trajo cómo podemos luchar contra el pecado, ¿verdad? Él nos decía, solo mi gracia te basta para luchar. Entonces, esto fue lo que nos ilumina el Señor con su palabra, de que realmente por la desobediencia de un hombre, pues sobreabundó el pecado, nos llenó de pecado. Pero tenemos esa obediencia de un solo hombre, que en este caso fue Jesucristo, por el cual nos constituyó como justos. ¿Y cuál es la gravedad del pecado? Hay que contemplar nuestra realidad. Yo creo que está muy claro que tenemos un mundo que no vive en paz, que abundan las enfermedades, hay desastres naturales, y nos recuerda, ¿verdad?, que estamos expuestos a todos estos, vamos a decir, clemencias que están día a día con nosotros, que realmente vemos mucha violencia, que vemos epidemias, desastres naturales, no se puede decir, de huracanes, que destruyen muchas ciudades. Entonces, pues sí, hay una realidad. Tal vez hoy no somos los que generamos todo esto, ¿verdad? Pero si nos damos hacia atrás, pues a lo mejor algo no se hizo bien y por eso estamos viviendo todo esto del efecto del niño y la niña, ¿verdad? Entonces sabemos que el miedo nos acosa. El miedo nos acosa, la violencia está al día en cualquier lugar y los asaltos, ¿verdad?, sobre todo. Y tampoco podemos negar que el mal está en nuestra familia también, ha llegado hasta la familia, a nuestra comunidad, ¿verdad? Y no se diga el país, el mundo entero. Entonces el mal está presente y nos hace caer a nosotros en errores y en pecados. Algunos colaboran con el plan de Dios,
o intentamos colaborar con el plan de Dios, pero otros ni siquiera quieren pensar en ello. Todos debemos saber que Dios tiene un plan para nosotros. O sea, Dios realmente siempre está formándonos, educándonos. ¿Para qué? Para que vivamos felices, vivamos en libertad. El plan de Dios es ese, para que nos salvemos, para que estemos, cuando lleguemos a Él, a esa vida eterna. Ese es el plan de Dios. Pero a veces mucha gente no conoce ese plan de Dios y cuando lo conoce no lo acepta. No lo acepta y a veces ni siquiera quiere pensar en ellos. Ellos están viviendo esta tierra nada más, no creen en algo más allá. Entonces el plan de Dios es que estemos, así como llegamos, regresemos a Él. Gravedad del pecado. Por lo tanto, el pecar, ¿qué ocasiona el pecar? Principalmente el pecar nos hace que rechacemos a Dios. Cada que nosotros caemos en pecado estamos rechazando a Dios. ¿Por qué? Porque desobedecemos su ley, desobedecemos su mandato, ¿verdad? Cada vez que nosotros cometemos un pecado, estamos atentando contra Dios y Dios nos ama, ¿verdad? Entonces es algo que ofende a Dios. Entonces el pecar pues realmente no es algo muy bueno hacia Dios. Entonces en el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice, al pecar el hombre se elige a sí mismo y se pone en contra de Dios. Cada que nosotros cometemos un pecado, sabemos que tenemos una conciencia moral, una conciencia que siempre nos está indicando cuál es el camino correcto, pero nosotros no la escuchamos. Si ustedes hacen un paréntesis ahí cuando vayan a hacer alguna tarea, estoy casi seguro que van a decir, no lo hagas porque te va a causar un daño. Pero nosotros no le hacemos caso y caemos, ¿verdad? Entonces nuestra conciencia siempre está atenta a indicarnos cuál es el camino correcto, solamente que nosotros no le hacemos pues caso, ¿verdad? Aquí me acuerdo mucho de una película, ¿verdad? Que a lo mejor pues hay, si están unos jóvenes por ahí escuchándome, pues no van a saber de qué película es, pero hay una película ya de Pedro Infante y Luis Aguilar, en donde él pues es un pordiosero, Pedro Infante, y Luis Aguilar es un motociclista. Entonces pues se topan y ¿qué pasa en ellos? Se aparecen por ahí un angelito y un diablito, ¿verdad? Y entonces cuando el Pedro, que es un pordiosero, se acerca y le pide una ayuda y se le aparecen a Luis Aguilar en cada hombro un diablito y le dice, no le des, córrelo. Y por otro lado se le aparece un angelito y le dice, ay, pobrecito, dale ayuda, mira, necesita tu ayuda, ¿verdad? Entonces yo creo que así a nosotros también se nos aparece un diablito y un angelito cada vez que vamos a tomar una decisión de ayudar a alguien. Entonces, ¿a cuál le hacemos caso? ¿A cuál le vamos a hacer caso? ¿O a cuál le estamos haciendo caso? Entonces yo creo que cada quien nosotros tenemos que hacer un examen de conciencia y ver cuáles han sido las consecuencias de nuestras decisiones. Tal vez le estamos haciendo más caso al diablito que al angelito, ¿verdad? Entonces ahí lo tenemos de tarea. ¿Cuál es el sentido del pecado? Dios nos dio el paraíso disfrutando de esa amistad con Él. Pero el hombre se aparta de Dios. O sea, realmente prefiere vivir su vida sin Dios. Lo vemos ahí en el asesinato de Abel en manos de su propio hermano Caín, ¿verdad? Ese es algo que pues es algo inaceptable, su hermano. O sea, para llegar a tal grado. Lo vemos en Génesis 4, del versículo del 1 al 8. Y cuando Israel, que hace un becerro y se ponen a adorarlo, un becerro de oro en el desierto, y olvidándose que él fue el que lo sacó de esa esclavitud que tenían en Egipto, ¿verdad? Aún así que los liberó, aún así que vio
ser destruido todo el ejército del emperador del Egipto, ¿verdad? En las aguas del río, y aún así viendo todos esos milagros que él hizo, todas esas proezas para poder liberarlos, caen inmediatamente en una adoración a un becerro de oro. O sea, olvidándose realmente de cuál era lo que Dios quería para ellos, ¿verdad? Entonces se apartan de ese amor de Dios, se apartan de Dios y quieren vivir sin Dios, quieren tener ese Dios ahí palpable en una imagen, ¿verdad? En ese becerro. Entonces, pues ahí está un ejemplo que también, pues aún así viendo todo eso que hizo por ellos, vuelven a caer al pecado. Pero ¿cuáles son las consecuencias del pecado? El hombre tentado por el maligno abusa de su libertad, pierde la santidad y la justicia, ¿verdad? O sea, eso lo vemos en el pecado original. Hace rato les platicaba de cómo cayó Adán y Eva en esa desobediencia hacia Dios, ¿verdad? En comer de ese fruto prohibido. Tienen todo lo demás, todo, nada más de esto no. Entonces ellos, oye, pues si tienes todo, aún así cayeron en ese pecado. Ese pecado lo conocemos como pecado original, ¿verdad? Por eso, por algo decimos que, lo decíamos anteriormente, ¿verdad? Cuando bautizas a un niño, le quitas ese pecado original, ese pecado que trae por naturaleza. Todos los demás pecados que hemos cometido y seguimos cometiendo, ¿verdad? Son pecados actuales, ¿verdad? El pecado original y ahora son los pecados actuales. Los pecados actuales pues los tenemos divididos entre lo que son pecados veniales y pecados mortales, ¿verdad? Acuérdense que el pecado pues debe cumplir ciertas condiciones para considerarse como pecado, que son el conocimiento de que realmente es una falta hacia el amor de Dios, el consentimiento de nosotros mismos de que aún sabiendo que esto es pecado, lo cometemos. Entonces ya hay el conocimiento, pero también existe la materia. O sea, realmente, acuérdense cuando rezamos, he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Porque a veces decimos, es que yo realmente pues no mato, no robo, no tengo esto, o sea, sí, ¿no? Pero a lo mejor has dejado de hacer cosas que tenías que hacer. Entonces es un pecado de omisión. Entonces hay que estar muy claros en eso, o sea, que tenemos que detectar si lo que estamos haciendo es realmente un pecado. ¿Sabes tú que es un pecado? Ya cumpliste la primera condición, ¿verdad? Ya conoces que es un pecado. Y si aún así conociendo lo haces, entonces estás consintiendo el caer en el pecado, ¿verdad? Porque aún así todavía tenías oportunidad aún así conociéndolo y lo haces, entonces ya llevas dos condiciones. Y la tercera pues es la materia. La materia es en que si vas a cometer pues algún robo, ¿verdad? O si ya tomas aquel artículo que no es tuyo, ya se llegó a la materia. Esa es la materia, ¿verdad? Entonces estás cumpliendo las tres condiciones para que sea pecado. Entonces hay que tener mucho cuidado, entonces detectar en qué momento estamos cayendo en pecado. El pecado aparta al hombre de Dios, ¿verdad? Y Dios sabemos que es la única fuente de felicidad verdadera. Porque a lo mejor hoy, precisamente que estamos siendo tan bombardeados, ¿verdad? Que en esta época que vamos acercándonos a la época de Navidad y que te dicen, cómprate esta televisión y tendrás una verdadera felicidad o serás muy feliz, pues hay que analizar realmente si la televisión nos va a dar la felicidad. A lo mejor nos va a dar deudas. Entonces, pues hay que estar muy atentos a esa verdadera felicidad, porque Dios es el único que nos da esa verdadera felicidad. El pecado esclaviza, y sí, el pecado esclaviza, llega uno a tanto a un vicio, o a algo de que siempre, no pasa nada, no pasa nada. Yo eso lo escucho mucho ahora en los jóvenes, que les advierte algo a un joven, oye, mira, es que eso no te puede causar daño, ¿por qué lo haces? No pasa nada, no pasa nada, ¿verdad? Pues sí pasa.
Entonces, porque te estás esclavizando hacia esa conducta, hacia ese mal hábito que estás adquiriendo. Te estás esclavizando. El pecado aparece en el hombre el sufrimiento y la muerte. Pues el salario del pecado es la muerte. Y a lo mejor no muerte física, pero sí muerte hacia la gracia, muerte hacia sobre todo esa conversión que Dios quiere de nosotros. Lo seguimos insistiendo. Dios es el camino, la verdad y la vida. Entonces, si tú quieres llegar a esa vida eterna, si tú quieres llegar a estar con Dios, pues acércate a Dios. Él es el camino, la verdad, ¿verdad? Entonces, y las promesas ahí están. El Señor nos dice, el que esté conmigo, pues es parte de la familia. Es parte de este mundo, ¿verdad? Que estamos caminando hacia la salvación. Otra de las consecuencias del pecado, pues es que nos aparta de nuestro corazón de Dios, ¿verdad? Nuestro corazón, a veces decimos, Señor, cambia mi corazón por un corazón de carne, porque a veces tenemos un corazón tan duro que no sentimos que estamos dañando a alguien. Entonces, cada que nosotros estamos entrando al pecado, cometiendo más pecado, pues nuestro corazón se va haciendo tan duro, nuestro corazón está alejándose de Dios. Otra consecuencia del pecado, pues es que nos aparta de esa unidad que Dios quiere para la humanidad. Dios quiere que estemos unidos, ¿verdad? Dios quiere que nos salvemos, no así de uno en uno, sino en racimo, que lleguemos juntos hacia el cielo. Entonces quiere esa unidad. ¿Y qué pasa a veces cuando hay esa envidia, cuando hay esa lucha entre los grupos, ¿verdad? De quién ser el más o menos, ¿verdad? Sino nos dividen y ya no hay esa unidad. Entonces Dios quiere esa unidad, que seamos una humanidad unida. Mientras se permanece en pecado, nada puede hacer realmente bueno para sí mismo ni para sus hermanos. Mientras estemos en pecado, muy difícilmente estamos haciendo algo bueno, ¿verdad? Sobre todo para ti o para sus hermanos. Sabemos que hoy en día muchos jóvenes y ahora a veces adultos pues caen en los vicios, ¿verdad? En las drogas. Entonces eso no es algo que no es bueno para sí mismo, se está dañando a la persona y poco a poco se acerca a una muerte pues física, ¿verdad? Y sobre todo alejada de Dios, ni para sus hermanos o sus allegados. Entonces las consecuencias del pecado pues no son nada buenas. Dios no abandona al hombre en su pecado. Nos hace esa promesa de Salvador, ¿verdad? Y lo cumplió, ¿verdad? El Salvador. Establece esa alianza de amor y de salvación. Dios llama a Abraham, donde se formará un pueblo de su propiedad, Israel. Dios le hace una promesa a Abraham, donde dice, te daré pues grandes hijos, ¿verdad? Que en este caso es Israel. Sabemos de que Abraham pues, fue el padre de la fe, que se le puso el Señor esa prueba tan fuerte de decir, ofréceme a tu hijo, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Él no dijo, no, es mi hijo, ¿verdad? No lo puedo ofrecer, sino aceptó lo que Dios le pidió y sabía que iba sufriendo, pero cuando iba acercándose a ofrecer a su hijo, Dios lo recompensa, ¿verdad? Le da un cordero para que lo ofrezca en lugar de su hijo y lo salva. Pero aún así vio que Abraham iba a cumplir lo que él estaba pidiendo. Entonces, por eso dice, él tuvo fe totalmente y lo recompensó de una manera enorme, de una manera, pues, grande. Por medio de los profetas nos recuerda la esperanza de salvación. ¿Cuántos profetas anunciaron la venida del Señor? Sabemos que pues el último que anunció la llegada del Salvador pues fue Juan Bautista, que fue el que adelantó, es el que estaba anunciando
¿verdad? Que el Señor ya ha llegado, el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntete, como decía cuando bautizaba a toda la gente, arrepiéntanse, que el Señor, el reino de Dios ya está cerca. Y muchos lo confundían a Juan Bautista, ¿verdad? Lo confundían, pensaban que él era el Salvador, y él decía, no, yo no soy ni digno de desatarle las sandalias a él, ¿verdad? O sea, él siempre se hacía a un lado, él sabía que en este caso Jesús era el verdadero Salvador. Y pues cada profeta nos anunciaba esta llegada, que ya estábamos también cerca de conocer a ese Salvador. Dios no abandona al hombre en su pecado. Sabemos que también la llegada de la plenitud de los tiempos y decide mandar a su Hijo Salvador para salvar la humanidad, ¿verdad? Eso en Gálatas 4:4. Ante el pecado del hombre, Dios siempre responde con su amor misericordioso, ¿verdad? No lo aleja ante el pecado del hombre, siempre está desbordado en su misericordia. Jesús nos llama a la conversión, la respuesta definitiva de Dios ante nuestro enviado, que es Jesucristo. Jesucristo se entregó por nuestros pecados para salvarnos a todos, de todos los pueblos, de todos los tiempos. Jesús nos invita a romper definitivamente con el pecado. Jesús vino a salvar a todos. Él no hizo distinción. Él siempre, aunque estaba más con aquellos necesitados, ¿por qué? Porque ahí estaban las personas, como Él siempre lo dijo, yo no vine a salvar justos, sino a los más necesitados de misericordia de Dios, pues a los enfermos, a los pecadores, precisamente. Lo vemos ahí con la mujer pecadora que le dice, mujer, tus pecados son perdonados, vete y no peques más, ¿verdad? Entonces así el Señor también nos dice a nosotros, cada que nos acercamos a reconciliarnos con Él y donde expresamos nuestros pecados, dice, el Señor te perdona tus pecados, vete y no peques más. O sea, sigue luchando para no caer en el pecado. Ahí es donde está nuestra tarea, en donde está nuestra día a día, ¿verdad? De estar luchando con esa conversión para, pues, librarnos de la tentación. También nos lo dicen, conviértanse y crean en la buena nueva. Las palabras de la mujer adúltera, donde podemos escuchar lo que nos pide, no peques más, como les decía ahorita. Después de encontrarnos con Jesús, Él nos transforma, nos da una vida nueva en la que Él reina. Es cierto, o sea, cada que nosotros tenemos ese encuentro con Jesús, por eso es importante a veces cuando nos inviten a tener un retiro, a tener un encuentro con el Señor, ve, acéptalo, vívelo y conócelo. Porque realmente, como decimos ahí, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Pero haz la prueba. ¿Cuántas veces a lo mejor se han acercado a nosotros y no te gustaría vivir un encuentro, no te gustaría vivir un retiro? No tengo tiempo, ¿a qué horas es? No, tengo juego, tengo tarea, siempre estaremos poniendo excusas. A lo mejor algunas válidas, otras no. Pero hay que darnos esa oportunidad de conocer a Jesús. Porque cuando realmente nos acercamos a Él, Él transforma nuestras vidas. Y como lo dije, Él quiere la felicidad de cada uno de nosotros. Él no nos va a poner así, como dice, tareas difíciles. O sea, claro que no. Él siempre lo que quiere de nosotros es que nos salvemos, que lo conozcamos, que sepa realmente que Él vino a salvarnos. Él no vino a ponernos una tarea difícil, sino sabe hasta dónde son nuestras capacidades. Y Él nos va a preparar en un momento dado para ese camino de conversión. Confrontemos. El mal existe porque proviene del pecado. Como dice, Él ama al pecador. Jesús ama al pecador, pero aborrece el pecado. Se acerca a nuestra vida y comunidad para llenarnos de gracia y con ella la esperanza de la felicidad verdadera y sobre todo la promesa de la vida eterna. Debo creer que a pesar de mi pecado, Dios me sigue amando y me invita a vivir una vida nueva en Él.
Esto es muy importante. Él sabe, a pesar de mi pecado, tenemos que estar conscientes de que Dios nos sigue amando, ¿verdad? Dios nos sigue amando, pero nos invita a vivir una nueva con Él. Hay que conocerlo, ¿verdad? Pensando en esa vida eterna prometida por Él. Entonces, pues yo creo que ahí está nuestra tarea. Hay una parábola muy, muy bonita, ¿verdad? La parábola del hijo pródigo, que pues realmente ahí está, ahí se ve cuál es la misericordia del Señor. En esta parábola pues sabemos y la hemos escuchado a lo mejor algunas veces, pero creo que vale recordar dos puntos. Es un padre amoroso que tiene dos hijos, y el hijo menor pues yo creo que ahí está muy claro que a veces pues quiere vivir la vida, quiere pasearse, quiere conocer el mundo, ¿verdad? Como dice, y le exige a su papá, dice, dame la herencia, yo me quiero ir. Y el papá bondadoso le dice, sí, te la voy a dar, ¿verdad? ¿Y qué pasa con ese hijo? Pues se va con todo lo que le dio el padre, ¿verdad? Y malgasta y la vive, y pues según él está en la felicidad, ¿verdad? Y conoce mucha gente porque pues, realmente pues él es el que les pagaba ahí las comidas, las bebidas, pues tenía dinero, ¿verdad? Eso yo creo que muchos ya lo hemos visto, ¿verdad? Entonces, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa cuando pues ese dinero se le acaba? Se termina todo. Y los amigos, adiós, lo dejaron solo. Y él sufre tanto porque en aquella región llega una época difícil de crisis, entonces pues empieza a buscar trabajo para poder comer. ¿Y qué consigue? Pues un trabajo que pues no cualquiera lo tomaba, a cuidar cerdos, ¿verdad? Y dice por ahí la palabra de Dios, hasta tenía tanta hambre que quería comer lo que estaban alimentando los cerdos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ese hijo? Hace una interiorización y empieza a meditar y dice, Padre, quiero volver contigo, quiero volver a la casa de mi padre, porque yo sé que ahí mi padre, o sea, hay comida, hay lugar, hay donde poder vivir, y aquí no, aquí esto está pues realmente algo muy difícil y pesado, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que sintió el hijo? Realmente, pues a lo mejor no, en ese momento no sintió el amor del padre, sino la necesidad, que fue lo que lo hizo regresar a la casa. Y empieza a preparar un diálogo, decir, no, pues me acercaré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no merezco llamarme hijo tuyo. Y empieza a preparar ese diálogo con su padre. Él parte y llega. ¿Y qué pasa con ese Padre misericordioso, ¿verdad? Que siempre está pues viendo hacia el horizonte, viendo a ver si su hijo se acerca? Así está nuestro Padre también, viendo al horizonte para ver si te acercas a Él, si ya reconoces que realmente lo que tú estás viviendo no es lo que realmente Dios quiere para ti. Así también este hijo de este padre lo siente y vuelve al Padre. Pero el Padre no espera que llegue, sino sale presurosamente a encontrarse con Él y le dice, pon pronto, ¿verdad? Le dice a su gente, pronto, vístanlo, póngale sandalias, póngale el anillo, o sea, este es mi hijo que andaba perdido y ha vuelto a casa. Qué bonito es, ¿verdad? Que nosotros también sintamos ese amor del Padre, que nos diga, pronto, vístanlo, este es mi hijo que andaba perdido y ha vuelto a la gracia. Entonces, ahí está nuestra tarea, Señor. Sabemos que Dios está siempre esperándonos, que Dios siempre tiene un lugar para nosotros, que siempre está atento a nuestras necesidades, y estamos pues aceptando la gracia de Él. Acerquémonos a Él. En este tema pues el pecado está latente, pero sabemos que puede abundar la gracia si nosotros queremos. Puede abundar la gracia. Entonces, acerquémonos a la reconciliación. Hace cuánto que no nos confesamos. Acerquémonos a la reconciliación. Hagamos ese examen de conciencia. Yo sé que a veces, si hace mucho tiempo que no nos confesamos, pues se complica un poco hacer ese examen de conciencia.
Pero por eso es importante cuando los invitan a un retiro, vayan, porque ahí pueden encontrarse con Jesús. Y ese Jesús los va a llenar de esa gracia que tanto se necesita, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que terminamos ahorita. Terminamos 10. Este importante tema, yo creo que ahí en la parábola del hijo pródigo, aparte me gustaría resaltar, así como el hijo menor, ¿verdad? Que regresa y lo recibe. ¿Y qué pasa con el papá? ¿Verdad? Pues hace una fiesta. Así yo creo que cada que nosotros nos encontramos con Dios, pues también Él hace una fiesta, ¿verdad? Cada que nos reconciliamos con Él, nos recibe y hace una fiesta porque dice, este hijo que estaba perdido ha vuelto al redil, ¿verdad? Pero ahí hay otra imagen del hermano mayor, ¿verdad? La imagen del hermano mayor que pues siente esa envidia. Yo creo que también a veces somos mucha gente que decimos, mira pues no andaba tan mal, mira ahorita ya ando aquí. O sea, no seamos como ese hijo mayor, porque cuando el hijo mayor llega y se da cuenta que hay fiesta, le dice a uno de sus empleados, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué hay fiesta? Y le dice el empleado, es que ha regresado tu hermano, ¿verdad? Y tu padre mandó matar al, ¿verdad? Al toro gordo, ¿verdad? Como dicen ahí. Lo mandó matar y ha armado una fiesta, lo vistió, le puso sandalias, ¿verdad? Le puso el anillo. Entonces, ¿qué sentimientos tuvo el hijo mayor? ¿Verdad? Pues no muy buenos, ¿verdad? Realmente empezó a decir, ay, este hermano, mira, y va enojado, dice, no, no voy a ir a la fiesta, yo no lo quiero recibir. Pero ¿qué pasa con el padre? También sale en el encuentro de él. ¿Y qué le dice? Él le reclama, tanto tiempo te he servido, Señor, papá, ¿verdad? Tanto tiempo te he servido y no me has regalado nada para compartirlo con mis amigos. Y en cambio llega ese hijo tuyo que te quitó la herencia, que se fue, lo malgastó y le haces fiesta cuando regresa. Pero el padre amoroso le dice, hijo, lo mío es tuyo también. Pero ese hermano tuyo, ¿verdad? Ese hermano tuyo estaba perdido y lo hemos encontrado. Entonces, ¿en dónde estás tú? ¿Eres el hijo menor o eres el hijo mayor? Entonces tenemos que ubicarnos, ¿verdad? Porque a veces somos como ese hijo mayor, que cuando vemos que alguien se acerca a la reconciliación, pues decimos, no está bien esto, porque él estaba totalmente en el pecado y míralo, ahora está cerca, ¿verdad? Y yo que estoy aquí constantemente, mira, ni nada me regalan, ni me va bien. Entonces, tenemos que hacer ese examen de conciencia, ¿verdad? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo nos ubicamos? A lo mejor somos ese hijo menor o ese hijo mayor, ¿verdad? Lo importante aquí, hermanos, es reconocernos como pecadores y hacer que ese pecado vaya desapareciendo y haya creciendo la gracia, la vida de la gracia, que es de lo que Dios nos invita siempre, de que busquemos siempre estar en gracia, que es la que nos hace estar en bien con todos los demás, cumpliendo la ley, cumpliendo los mandatos del Señor. Y sobre todo, pues también haciendo ver a nuestros semejantes más allegados que realmente la verdadera felicidad es estar cerca de Dios. Por eso dice, busca el reino de Dios primero. Primero busca el reino de Dios y todo lo demás se dará a puñadadura. Así es. Yo lo tengo bien conocido eso, mi hermano. Bien conocidos, porque realmente yo también estaba fuera. Yo llegué a ser ese hijo menor, ¿verdad? Pero el Señor, o sea, me salió al encuentro mío y también me hizo lo mismo, ¿verdad? Entonces me reconcilié con Él.
y me aceptó. Y hoy me llena de gracia, y me ha mantenido feliz en mí, feliz con mi familia. Entonces yo creo que, como decimos, hagan la prueba y no le digan no al Señor, porque el Señor siempre está atento a nuestras necesidades. El Señor siempre cubrirá todo lo básico, lo necesario, no más, porque a veces el tener más pues nos hace un poquito olvidarnos de Dios, decir yo puedo, yo tengo, yo no necesito, pero realmente cuando primero buscas a Dios, lo demás se llega por añadidura, siempre tiene lo necesario, lo importante, lo básico, y tu familia también lo vive, porque también conoce a Dios, lo acercas a Dios. Entonces pues luchemos, hermanos, luchemos para esa conversión, y que no decaiga nuestra fe, y sobre todo mantener esa esperanza para no apartarnos del Señor, ¿verdad? Yo sé que cuando uno empieza a trabajar en cosas del Señor, hay muchos problemas. Por ahí decía, si tú crees que estando con el Señor ya no vas a tener problemas, estás equivocado. Al contrario, los vas a tener más a lo mejor, pero con la gracia de Dios las vas a poder sacar adelante. Los vas a ver como mínimos, no les vas a dar tanta importancia. Entonces, pues, hay que ponernos atentos. Si realmente estás con Dios y no tienes problemas, algo está mal. Entonces hay que parar las orejitas y decir, pues realmente si estoy siguiendo el camino del Señor. Pues muy bien, esperamos que les sirva esto que acabamos de comentar, meditémoslo, reflexionémonos y pues estamos a sus órdenes para cualquier duda en el teléfono que ya les pasé por ahí. Excelente. ¿Tenemos avisos, Andy? ¿No? Ok. Aquí está. Bueno, pues les voy a pasar unos avisitos. Ya como les decía ahorita, pues estamos en las redes sociales, en la página oficial de San Juan María Vianney, que es www.parroquiasanjuanvianney.org. Recuerden que las transmisiones pues las hacemos por Facebook y YouTube. La programación la hacemos, este programa de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Pero también tenemos el rezo de la hora sexta a las 12 del mediodía, ¿verdad? También de lunes a viernes. Tenemos el rezo del Santo Rosario de lunes a jueves a las 6 de la tarde y los viernes el Vía Crucis. Los domingos tenemos la transmisión de la Santa Misa a las 12 del mediodía y hay una retransmisión a las 7:30 de la noche. También les invitamos a aquellos que vayan a requerir pláticas o bautizo de sus niños, pues las pláticas van a ser, primero Dios, el día 8 de diciembre, aquí en el salón parroquial de las 7 a las 9 de la noche. Para aquellos que vayan a requerir este sacramento, favor de inscribirse en la oficina. Esto es muy importante, ¿verdad? Que se acerquen primero a la oficina, no se vengan directamente el día 8, porque hay que llenar una hojita, una inscripción, ¿verdad? Entonces, si lo hacen el día 8, pues pueden retrasar ahí el inicio de las pláticas o tardar. Entonces, más vale hacerlo antes para llegar directamente a la plática. También, primero Dios, el próximo 10 de diciembre vamos a realizar una peregrinación a la parroquia y santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. La hora de partida será 10 de la mañana para poder llegar a la misa, que será a las 12 mediodía. También les recordamos que este próximo 27 de noviembre inicia el Adviento. Hay que ir preparando nuestra corona de Adviento con las velitas, ¿verdad? Para irnos preparando a ese momento de la llegada de nuestro Señor, del nacimiento, donde festejamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues ya se nos vino Navidad, entonces hay que prepararnos. Muy bien. Tenemos por ahí algunos saluditos. Es Angie RS, José Luis Treviño, Antonia Efren, Bertalicia Adame, Malebriones, Pati Peque, Coco Salma, Gloria Martínez, Teresa Ibarra.
Muy bien. Les agradecemos sus saludos y pues les seguimos pidiendo que compartan estos videos. Hay mucho que aprender, hay mucho que meditar. Entonces compártanlo para que otros más también escuchen la palabra del Señor, sobre todo que tengan ese conocimiento de Él y que lo sigan. ¿Verdad? Entonces, pues hasta aquí terminamos este día. Realmente les enviamos muchas bendiciones y esto fue su programa Vianney, Santo Cura de Ars. Buenas tardes.